En el caso chileno, los indígenas son del mismo origen que todos los indígenas de América, excepto que hay variantes raciales porque son oleadas distintas, las que vienen en distintos periodos de la historia. Pero eso son suposiciones, porque no se sabe bien qué oleada vino primero, qué oleada vino después, y la oleada primero dónde se asentaron, y dónde se asentaron la segunda oleada, o si se mezclaron la primera oleada con la segunda, y a dónde se trasladaron, si hacia el sur o hacia después el este. Me refiero a Canadá primero, después lo que hoy día es Estados Unidos, más tarde lo que es México, y ahí siguieron avanzando estos indígenas hacia el sur, porque hasta donde se sabe, el 99,1, 99,3%, que es las teorías más aceptadas, de todos los indígenas de América vienen llegando a este continente por el estrecho de Bering, desde Siberia, desde China, desde Mongolia, desde Corea, Japón, Taiwán, en fin. Algunos caminando por el territorio, por Siberia, otros navegando por el borde de las islas Aleutianas y llegando a Alaska, buscando focas y buscando peces, en pequeñas embarcaciones que les permitía navegar, porque entre medio de tanto hielo, hay que pensar que nosotros estábamos en el periodo de la glaciación, y la glaciación que duró miles de años, solamente se empezó a disminuir violentamente hace unos 13.000 años. Y es a partir de ese momento cuando entran las primeras migraciones y las segundas. Hay algunas arqueologías que han detectado orígenes incluso más arriba de los 13.000 años, 14, 15.000 años. Incluso algunos especulan que hay 16.000 años en los estudios de carbono 14, en fin. Pero otros lo discuten, ¿ah? Ver esas mismas muestras, las reanalizan y dicen, no, en realidad estos no son 16.000 años, son 12.400 años. Así que no está tan claro, todavía no se ha impuesto la tesis de que los 16.000 años es el origen de la conquista. Es bastante aceptado los 13.000 años como el inicio del traslado del ser humano a América por el estrecho de Bering. O sea, es una migración muy tardía, porque el ser humano salió, no sé, de África hace unos 50.000 años, y hace unos 32.000 años el Cromañón llegó a Europa, se encontró con el Neandertal, y el Neandertal se cruzó, hasta donde hoy día sabemos, con el Cromañón, pero el porcentaje de Cromañón de los antepasados europeos es sobre el 95%, algunos dicen más, 99%, pero pues, por lo menos sobre el 95%, el Cromañón mezclado con Neandertal. Neandertal era un ser humano, un primate que llegó a ser ser humano, que había partido antes, y que no está claro dónde parte, pero también parte de África, supuestamente, y ya antes que el Cromañón, que es el llamado hombre moderno europeo. Pero esta inmigración que viene básicamente por el Levante, por la zona donde hoy día está Israel, está el Líbano, cruzando hacia el norte, y cruzaban por ahí porque hacia el este hay desierto, entonces es imposible cruzar por el desierto, y hacia el oeste está el mar Mediterráneo. Entonces hay una franja ahí verde donde se puede circular, y por ahí pasaron los seres humanos, y muchos de ellos llegaron al Cáucaso, y del Cáucaso se fueron hacia Europa o se fueron hacia el oriente. Algunos atravesaron por el sur del Cáucaso hacia el oriente, pero es muy difícil porque hay unos desiertos inmensos ahí que hacen muy difícil ese tránsito. Entonces se especula que se fueron por el norte del Cáucaso hacia la India, hacia lo que hoy día es Pakistán, la India, y ahí más allá, ¿no es cierto?, hacia los países del sudeste de Asia actualmente, pero que en esa época no había ningún país ni nada, hasta llegar algunos a Australia, otros avanzar hacia el norte, y constituir las variantes distintas de estas razas mongoloides que son los chinos, los mogoles, los coreanos, los japoneses, no sé, los taiwaneses, todas estas variantes que hay, las manchúes, la raza Han, básicamente. La raza Han es el 90% de la raza china, ¿no es cierto? Y llegaron a Siberia, muchos de ellos, y algunos de ellos cruzaron a América muy tardíamente, porque si el hombre llega a Europa hace 50.000 años, el Cromañón, y el Neandertal puede haber llegado hace 80.000 años, hacia América llegan hacia 13.000 años, o sea, muy tardíamente. Y ahí empiezan distintas oleadas, a cruzar y avanzar hacia
lo que hoy día es Alaska y después el norte de Canadá, y hay otras partes de Canadá, Estados Unidos, la parte oeste de Estados Unidos, la parte central de Estados Unidos, la parte este de Estados Unidos, avanzan y siguen bajando hacia México, no sé, todo lo que es Centroamérica. Se calcula que por Centroamérica era muy difícil pasar por la selva y por la cantidad de jaguares y animales y selva, así que se calcula que ellos cruzaron hacia Sudamérica navegando por el borde, por la costa, buscando la pesca, y ahí empezaron a colonizar Sudamérica unos 2 o 3 mil años después, pero después se ha descubierto en el sur de Chile que hay asentamientos que tienen 12.400 años. Entonces, no es que se hayan demorado 2 o 3 mil años, sino que se demoraron algunos siglos solamente, porque ya había asentamientos en Chile de 12.400 años en el sur de Chile. Eso significa que todos estos indígenas tienen más o menos el mismo origen. Y cuando uno analiza los indígenas de Norteamérica, de Canadá, de México, de Perú, de Chile, de Argentina, de Paraguay, en fin, todos tienen un ADN común, con pequeñas variantes, muy pequeñas variantes, pero un ADN común, un fenotipo común.